Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Presenta eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis. Desde Miami, Alejandro Figueredo. En los últimos 15 minutos de programa estaremos conversando con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Alejandro Figueredo. Les adelantamos que hay más de 50 millones de personas bajo alerta por una tormenta invernal en ese país, en Estados Unidos. Esto ya hizo estragos, ¿no? Porque causó cortes de energía generalizados, cierres de carreteras importantes. Así que con este tema empezamos la charla. ¿Qué haces, Ale? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? El placer de saludarte a ti, a todos los amigos de Punto de Encuentro. Es verdad, aquí se habla mucho de esta tormenta invernal que desde hace poco tiempo comienzan a ser bautizadas, como también ocurre con los huracanes, en las temporadas de huracanes. Bueno, se está hablando de la tormenta Itzi. ¿También se sigue el abecedario ahí o no? Sabés que no lo tengo claro, intuyo que sí, pero esto ha tenido varias reacciones, ¿no? Mucha gente que no está conforme con esta historia, que acusan sobre todo a los medios encargados del clima, como de hacer marketing con el clima, ¿no? Esa es un poquito la mirada que se hace desde aquellos que no entienden por qué se ha comenzado a bautizar estos fenómenos cuando en muchos estados de los Estados Unidos las tormentas invernales son moneda corriente. Lo cierto es que en este caso hay muchos estados que están afectados y sobre todo los estados de la costa este, del sureste de los Estados Unidos. Ahora la tormenta se está trasladando hacia el noreste, ya hay una advertencia muy grande, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, de la afectación que podría tener la llegada de Itzi, que hizo estragos en otros estados durante el fin de semana, por ejemplo en Carolina del Norte. Hay ciudades donde se habla de nuevos récords de caída de nieve. Por ejemplo en Nashville, en Carolina del Norte, se habla de que ha caído una capa de unos 30 centímetros de nieve en un mismo día durante el fin de semana y que se superó un récord que estaba establecido desde el año 1891. Vean ustedes cuál es la marca en cuanto a caída de nieve en algunos lugares. Alejandro, pero como vos decías, la afectación es muy grande porque se interrumpen las carreteras, porque hay falta de energía eléctrica y porque además los vuelos. Estados Unidos es un país donde el tráfico aéreo es realmente imponente, donde mucha gente se traslada de ciudad a ciudad por cuestiones laborales, más allá de lo que es el tema turístico, y son miles de vuelos que están siendo afectados por el tema de la tormenta invernal, y se agrega a otro tema que se venía arrastrando ya desde hace unos cuantos días, que es el brote de COVID, porque muchas tripulaciones no se pueden completar por la falta de tripulantes, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos que hay en los Estados Unidos. Entonces, el tráfico aéreo es uno de los rubros más afectados en estos días por el tema de la tormenta invernal. Impactan los números en Estados Unidos, ¿no? 80 millones de personas que están bajo esta alerta por la tormenta. Ale, ahí en Miami, donde estás tú, ¿cómo se vivió el fin de semana? ¿Se sienten las temperaturas más frías? ¿Afectó en algo? Bueno, ha bajado la temperatura, pero lo que se dio fue un tema bastante llamativo, bastante particular durante el fin de semana, sobre todo ayer domingo. Ayer domingo el condado de Miami-Dade, que es un fenómeno que no suele ocurrir, aquí estamos acostumbrados por supuesto a las temporadas de huracanes, que eso va entre junio y noviembre, pero en la pasada jornada todo el condado de Miami-Dade y buena parte del estado de la Florida estuvo bajo advertencia de tornados, que es un fenómeno distinto, es un fenómeno que es más habitual en otras áreas de los Estados Unidos, pero no tanto aquí en el sur de la Florida. Hubo mucha preocupación. Aquí en el área metropolitana de Miami no ocurrió nada importante, pero sí se desató un tornado muy grande en Fort Myers, que es una localidad que está en la costa oeste del estado de la Florida, sobre el Golfo de México, y realmente hay algunas imágenes
de la comunidad de Tropicana en Fort Myers, que ha sido golpeada directamente por un tornado muy grande. Si bien felizmente no hay que lamentar víctimas, los daños materiales que ha producido este tornado son impactantes, y como ustedes saben ahora, con todas las herramientas tecnológicas que hay, difícilmente se escape a alguien la posibilidad de dejar registro, y hay algunas imágenes de video y fotografías de lo que pasó ayer en Fort Myers, que realmente es impactante. Y todo tiene relación con Itchy, porque Itchy fue un fenómeno que se fue moviendo de sur a norte y de oeste a este, o sea, en forma diagonal, al norte del estado de la Florida, y eso fue empujando temperaturas más frías sobre este sector, y al encontrarse con las temperaturas más cálidas de la zona del Caribe, bueno, se propició ese microclima para que se desataran ese tipo de fenómenos, y bueno, lamentablemente algunas ciudades de la Florida quedaron directamente impactadas por algunos de esos tornados. ¿Hubo muertes por estos tornados que se hayan reportado? No, felizmente no. Bien. Felizmente no se reportaron víctimas. Incluso las advertencias llegaron a tiempo. Ustedes saben que el tema de los tornados es bien distinto a los huracanes. Los huracanes son seguidos con varios días de anticipación y la gente tiene, por supuesto, para moverse. Claro. Pero en el caso de los tornados, lo que hay es una advertencia de la posibilidad de que exista un tornado, pero cuando se forma el tornado ya no hay forma prácticamente de avisar a la gente, hay muy poco tiempo. Por eso, felizmente, bueno, la gente estaba de alguna manera alerta, y bueno, hay algunas recomendaciones puntuales, ¿no? Pero esta no es un área que está preparada directamente para los tornados, porque Claro. En aquellas localidades, en aquellos estados donde existen los corredores de tornados, las casas incluso ya tienen sus propios sótanos donde la gente se puede refugiar. Este no es el caso, pero sí hay algunas advertencias, ¿no? Como por ejemplo ponerse, por supuesto, en las estructuras más seguras, alejarse de los vidrios, en fin. Sí, Hay las algunas, advertencias para huracanes que pueden ser aplicables para un viento ya como un tornado, aunque obviamente es mucho más violento. Exactamente, lo que pasa es que cuando hay un huracán y es seguro que va a pasar por tu área, ya te recomiendan evacuarte. Claro. Acá no hay tiempo para evacuar a la gente, es la gente la que tiene que tomar la medida en función de lo que puede intuir o en función de lo que ve. Sí. Pero cuando lo ve, ya está arriba tuyo, entonces es muy complicado tomar la decisión. Pero felizmente hay que lamentar solo daños materiales. En un área, además, que ha sido también golpeada por los huracanes cada tanto. De hecho, el otro día, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, había anunciado una suerte de apoyo financiero de $20 millones para Panama City. Panama City es una localidad que está un poquito más al norte de Fort Myers, sobre el Golfo de México, y que había sido impactado por un huracán, estamos hablando de dos temporadas atrás, ¿no? Y todavía se está lidiando con la reconstrucción de alguna forma de esa ciudad, y bueno, llegó tarde, pero llegó una buena ayuda financiera. Alejandro, ¿qué otra cosa se puede contar desde Estados Unidos hoy? Bueno, lo que tuvo mucha repercusión también durante el fin de semana fue esta captura de rehenes que se dio en una sinagoga en Texas. Uh-huh. Felizmente ya resuelto, con todos los rehenes liberados, sanos y salvos. Esto ocurrió en una sinagoga durante una ceremonia del sábado. Incluso la ceremonia, como es habitual, estaba siendo transmitida en vivo a través de las plataformas de Facebook de la propia sinagoga, y quedó registro del comienzo del incidente, con algunos registros de audio, sobre todo de el secuestrador. La policía lo mató, ¿verdad? Sí, terminó siendo reducido y muerto, ¿no? Abatido, sí. Exactamente, terminó siendo abatido. No quedó muy claro el motivo del ataque. El presidente Biden habló de un acto de terrorismo, pero estaba en el medio la situación de un caso muy conocido, una científica pakistaní que se llama Afia Siddiqui, que está detenida, que fue condenada a 86 años de prisión. Bueno, y según surgió desde las primeras investigaciones, este hombre decía ser su hermano y exigía la liberación de esta científica. Los abogados de la científica
en todo momento dijeron que no había ningún tipo de vinculación. Mirá. Y la investigación continúa. Lo cierto es que felizmente los rehenes pudieron ser liberados después de una intensa negociación, pero cuando comenzó la acción en sí de la policía, cuando se decidió la intervención directa, bueno, se logró la liberación de los rehenes y, como decíamos, el secuestrador terminó siendo abatido. Muy bien. Ale, ¿qué año político es este para los Estados Unidos? ¿Está comenzando 2022 y pinta para ser intenso? Bueno, a ver, nos hemos acostumbrado a que todos los años desde el punto de vista político son intensos, ¿no? Y por supuesto que hay que ver, el otro día hablábamos de cuál es la postura que va a tomar en ese sentido el expresidente Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Aquí los ciclos electorales son bien diferentes. Los ciclos electorales tienen que ver no solo con las elecciones nacionales, sino también con las elecciones parlamentarias, con las elecciones a nivel de gobernaciones. Es decir, siempre hay movimientos en los Estados Unidos donde va a haber seguramente movimientos a nivel sobre todo de los estados y de algunos referéndums que a nivel nacional se pueden dar. Es un año básicamente de transición, ¿no? Lo podemos definir así en cuanto a lo que tiene que ver con lo más importante, que son las elecciones nacionales. Pero es un año donde seguramente van a surgir muchos titulares y donde podrían perfilarse, bueno, algunos candidatos o algunas figuras que pueden cobrar peso. Hemos visto en los últimos tiempos esa tendencia, ¿no? Como en la carrera política de algunas figuras no se necesita tanto tiempo como antes para perfilar una posición importante, ¿no? Y en ese sentido aparecen varias figuras, sobre todo algunos gobernadores, que pueden buscar a través de su propia actividad, bueno, cuál va a ser el perfil a mediano plazo. Ni hablar, y Estados Unidos siempre protagonista en la escala internacional, en la escena internacional, ahora con el tema Rusia-Ucrania, y también hay un tema que sigue permanente siempre, el de los inmigrantes. Partió ayer una nueva caravana como de 600 inmigrantes desde Honduras que va a intentar entrar a los Estados Unidos. Con el tema del COVID, ¿han disminuido un poco los controles para los inmigrantes? ¿Están más permeables las fronteras o peor, al contrario? No, yo te diría que no ha cambiado lo que tiene que ver con el trabajo de las fronteras, ¿no? El tema no ha cambiado con el COVID, es decir, en Estados Unidos históricamente ese tipo de intentos y ese conflicto ha existido. Hace muy poco vimos cómo lamentablemente un accidente en México terminó con la vida de decenas de inmigrantes que venían en un camión en una de esas incursiones que se hace tratando de llegar en forma masiva a los Estados Unidos, y bueno, venían de Centroamérica, de distintos países, y lamentablemente un accidente de tránsito terminó con la vida de muchos de ellos, ¿no? Estamos hablando de más de 50 personas que venían en un camión realmente muy, muy grande, en muy malas condiciones, y que lamentablemente sufrió un accidente. Pero es moneda corriente el tema de la inmigración. Los controles se mantienen. El COVID lo que ha afectado sí es el trabajo de mucha gente que por estar afectada no puede cumplir su tarea, pero en ese caso es como ocurre con la policía normal, ¿no? Siempre hay que tratar de conseguir los recursos para poder seguir trabajando. Y bueno, el tema de las caravanas es un tema muy comentado aquí en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Es un tema que requiere mucha atención. Siguen, por ejemplo, el tema de los balseros, ¿no? Cada tanto claro. Se encuentran aquí en las costas de la Florida las balsas con gente que llega o de Cuba o de Haití. De Haití es realmente impactante la cantidad de gente que trata de llegar a las costas de los Estados Unidos. Hace unos pocos días hubo un accidente con una embarcación que traía una enorme cantidad de haitianos que estaban tratando de escapar de la crisis de su país, y bueno, lamentablemente sufrió un accidente esa embarcación
y tuvo que intervenir la Guardia Costera de los Estados Unidos para rescatarlos con vida, ¿no? Por supuesto que esa gente, una vez que está recuperada del mar y a salvo, es rápidamente deportada. Pero es un fenómeno que se sigue dando, ¿no? No solo en la costa oeste, no solo en la frontera terrestre con México, sino también, bueno, por aquí en menos cantidad, pero también con casos muy llamativos en la costa este de los Estados Unidos a través de la Florida, ¿no? Realmente es impactante. Bueno, la colonia que hay de haitianos en Miami también es muy grande, ¿no? Uno está acostumbrado a hablar de la influencia cubana, claro, de la influencia puertorriqueña, mexicana, pero realmente, por supuesto, pero lo que tiene que ver con la colonia de haitianos en el sur de la Florida es impactante, ¿no? Mirá. Y de hecho, la comunicación, por ejemplo, a nivel oficial de las distintas organizaciones se hace ya en 3 idiomas. Se hace en inglés, se hace en español y también muchas de las comunicaciones se hacen en criollo, ¿no? Porque tiene que ver con lo que domina, digamos, el oriundo de Haití. Mirá vos, qué interesante. Alejandro, te mandamos un abrazo grande, ya son las 10 de la mañana por acá. Que tengas una segunda quincena de enero agradable. Yo no sé si allá en Miami, que hace calor todo el año, en enero se estila ir a la playa, si hay lindos días de playa por allá o no. Sí, pero acá, mira, hoy por ejemplo hay 15 grados, ¿no? Sí. A esta hora hay 15 grados, es una temperatura baja, ¿no? Para Miami. Sí. Pero vos vas a la playa ahora y vas a ver mucha gente, lo que pasa es que vas a ver gente que viene o de Canadá o de los estados del norte, Que sienten o calor europeos. igual. Exactamente, que para ellos es una temperatura bien agradable y como para ir a la playa. Exacto. Quizás el local sí se guarda, se abriga y espera que aumente la temperatura para volver a la playa. Muy bien. Abrazo grande, la seguimos en estos días. Beso grande. Fuerte abrazo para ustedes, saludos. Que pases bien. Presentó eShop Miami.